Dios les bendiga, es un privilegio para nosotros el poder compartir una reflexión de la palabra de Dios con ustedes. Y queremos en este momento reflexionar acerca del tema titulado El inmenso amor. El amor es la mayor fuerza impulsora de la vida. Es la máxima expresión del carácter de Dios, fuente y sustento de la vida. El descubrir y aceptar esta verdad es la decisión más afortunada que puede tomar cualquier persona. Y vamos a leer en Primera de Juan 4:16 lo que nos dice sobre ese amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí nos damos cuenta que nosotros, dice, hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Ahí en ese texto, mis hermanos, hay una confesión cristiana. Y esa confesión es: hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por todos nosotros. El conocer y creer en ese amor nos puede poner en el camino de la salvación. Porque en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto, mis hermanos, se presenta el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y en ese texto nosotros podemos aprender por lo menos 3 cosas con relación al plan de salvación de Dios. La primera cosa que nosotros aprendemos ahí es que Dios tiene un amor inmenso por toda la humanidad. El amor de Dios es tan grande por todos los seres humanos que lo llevó a entregar todo lo que Él tenía, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Tú no puedes tener ninguna duda del amor de Dios, porque ese amor ha sido demostrado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y ocupar nuestro lugar. Pero vamos a leer también lo que nos dice Primera de Juan 4:9, siempre viendo del amor de Dios. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Oiga lo que dice el texto: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros vivamos por Él. Es interesante que nosotros podamos entender, mis hermanos y amigos, que ahí se nos dice que el amor de Dios se ha mostrado para con nosotros. ¿Y cómo se mostró? Dice que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que ese amor se manifestara y de otra manera nosotros podamos entender que ese amor al manifestarse tiene un objetivo, un propósito, y es para que nosotros, dice, vivamos por Él. La segunda cosa que nosotros aprendemos ahí es que la salvación es posible para todos, porque dice el texto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No hay límites para el amor de Dios. No hay nadie a quien Él le rehúse los beneficios de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El plan de salvación es universal. No hay barrera de nación, raza o tiempo. En el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 32, encontramos lo siguiente. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros. O sea, vemos que ese amor es amplio y es para todos. Ahora,
para que tú seas salvo, hay una condición, y esa condición es que tú tienes que creer. Hemos aprendido que Dios tiene un amor inmenso, que la salvación es posible para todos, pero para ser salvos tú tienes que hacer algo, y es creer en Cristo Jesús, es aceptar su sacrificio. Ahí encontramos dos alternativas delante de la humanidad, como es la vida y la muerte, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Hay dos alternativas. Perderse significa la muerte eterna y la vida significa la vida eterna. El don de Dios hace posible que cada uno haga su elección. O sea, nuestra elección determinará lo que cada uno de nosotros recibirá: la vida eterna o la muerte eterna. El plan de Dios es la salvación para todos. En el versículo 17 de San Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el único propósito por el cual nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, dice, es para nuestra salvación. Él no envió a su Hijo, dice, para condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, cada uno determinará con su decisión si tendremos la vida eterna o la muerte eterna. Pero yo te hago una pregunta en este momento. ¿Qué quieres para tu vida? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Si quieres la vida eterna, debes creer en Cristo Jesús. En el libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 12, nos dice lo siguiente. San Juan 1, 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese texto dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Lo que aquí nosotros podemos aprender es que creer en Cristo es recibirlo en nuestro corazón, es aceptarlo en nuestra vida, es abrirle el corazón para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, para ser salvo dice que hay que creer en Cristo. Entonces, si tú quieres ser salvo, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, tienes que aceptarlo. Pero también hay otro texto que nosotros necesitamos aprender. En San Juan 7:38, vea lo que dice, lo que significa creer en Cristo Jesús. San Juan capítulo 7, el versículo 38, dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay una forma correcta de creer para ser salvo. No es como dice el pastor, no es como dice el sacerdote o la persona que está predicando la palabra de Dios. La forma correcta de creer para ser salvo, según San Juan 7:38, es creer en Cristo Jesús como dice su palabra. O sea, aceptando lo que la palabra de Dios dice, estando de acuerdo con la palabra de Dios, estando dispuesto a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Ahora, para finalizar, yo quiero leer con ustedes el libro de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, y ver lo que ahí nos dice. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí nos damos cuenta que manifiestan nuevamente los dos principios: el de tener la vida eterna y el de tener la muerte eterna. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, o sea, aquel que no quiere creer en Cristo Jesús, aquel que no quiere recibir a Jesús, dice que no tendrá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, la destrucción, la muerte eterna está sobre él. Mis hermanos y amigos, que Dios nos bendiga para que nosotros podamos hacer la mejor decisión.
Y hacer la mejor decisión es poder abrirle el corazón al Señor, es recibirlo como nuestro Salvador para nosotros poder tener la vida eterna. Que Dios les bendiga y nos ayude para poder estar siempre delante del Señor.